Hola, ¿qué tal, filósofos y filósofas? Espero no llegar al extremo como lo hace Maduro, el presidente todavía de Venezuela, o Vicente Fox, el expresidente de México. Así es, filósofos y filósofas, pues me gustaría hoy decir algunas definiciones de filosofía en orden cronológico y sobre todo también dar mi definición de filosofía. Voy a dar primero que todo mi definición porque es la forma en que yo la concibo de forma muy breve, porque también podemos hacer todo un discurso, todo un libro acerca de la definición de filosofía, pero sucede que incluso Sócrates aboga porque tengamos una definición breve, sustanciosa y con veracidad verdadera, que se aproxime a la realidad. En estas condiciones, pues podemos preguntarnos qué es la filosofía, el por qué, para qué, quiénes la profesan, para quiénes se ha hecho la filosofía, cuánto y cuántos son los que ejercen la filosofía, cómo y de qué modo, de qué forma, de qué manera, a dónde podemos estudiar filosofía, hacia dónde nos lleva la filosofía, cuándo, a qué hora, en qué momento, cuáles son los objetivos de la filosofía, sus partes, el pasado y presente y futuro de la filosofía. Pero bueno, en este sentido, pues sí, tengo una taxonomía de 28 niveles. En nivel 0, pues abarca el tema en general, que es lo que vamos a hacer ahorita, la definición, y sobre todo la definición por parte de los filósofos, que es muy importante. Es como si pues los músicos definieran la música, que bueno, ahí sí exagera un poco Beethoven, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de la definición de filosofía, que es el nivel 0, el tema general, la definición. El nivel 1 es los autores, exponentes, referentes. El nivel 2, las obras, los libros o mención de las obras. El nivel 3 son los autores, libros sobre autores. 4, películas sobre el tema. 5, películas sobre autores. 6, audiolibros completos, audiolibros de los filósofos. 7, micro resumen de lo que habla cada libro. 8, documentales que debemos ver sobre filosofía. 9, ramas de la temática. ¿Cuáles son las ramas de la temática? Las ramas de la filosofía. 10 es las escuelas del tema, perspectivas históricas y por civilización, escuelas y sistemas. El 11 más bien son técnicas, escuelas y sistemas de la temática. El 12 son arsis y tesis, o sea, preguntas y respuestas sobre la filosofía. El 13 es la tesis y la antítesis. El 14, análisis, o sea, descomponer en partes, analizar, ver las partes y la síntesis. Crear todo un conglomerado, tomar en cuenta las hipótesis. Que 15 es las hipótesis. La 16 es la interpretación de la obra, el autor o el exponente, el referente, con una hermenéutica. Ven que existen, por ejemplo, los exégetas que interpretan, y la hermenéutica nos ayuda a interpretar de forma correcta. El 17 son frases de los mejores exponentes sobre este tema. 18, términos técnicos de la temática, definiciones, glosario. 19, frases más usadas, locuciones griegas, latinas, prehispánicas, endémicas de las regiones. El 20, la enseñanza de la filosofía, clases de filosofía, conferencias, tutoriales, pedagogía y didáctica. El 21, lo bueno, lo malo del tema, aspectos constructivos y destructivos. No podemos pensar que la filosofía es algo como que no tiene efecto, como que piensan, te pones a filosofar. No es así. O sea, la filosofía tiene un efecto en las sociedades. Por ejemplo, Karl Marx era filósofo y su sistema se intentó poner en medio mundo, en la Unión Soviética, en China, en muchas partes. O sea, no es una idea la que queda a la deriva, a ver si algún día pues tiene efectos, en verdad tiene efectos, y se han hecho esos sistemas para controlar las masas.
El 22 es en qué sí estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo con tal personaje filosófico. El 23 son signos, símbolos, códigos, acertijos, encriptaciones del tema. El 24 es humor, comedia, chistes sobre la filosofía. El 25 la misión, visión, valores, objetivos, metas, estrategias, actividades filosóficas. El 26 pues una forma de burla, sátira, aspectos nefastos, malos del tema y una forma como de troll. Y el 27 son respuestas a YouTube, Facebook, Twitter, Youku, Dailymotion y las redes sociales. Bueno, ya vamos a comenzar con las definiciones y nos remontamos sobre todo a uno de los primeros filósofos occidentales, porque existe la filosofía en la América prehispánica, se les llamaban los Tlamatinime. Los Tlamatinime dialogaban con su propio corazón hacia su interior. Y también existían los filósofos en la antigua China y la India, pero lo que denominamos Occidente, siendo que Occidente en realidad es Europa es un continente conquistado, invadido por persas, árabes, y eso creo que lo expone muy bien Santos Bonacci. Pero vamos ya entonces a este primer punto, el aspecto cero, que el cero no es que no valga. Y son las definiciones. Pitágoras de Samos, el padre de las matemáticas, el padre de la música y de la filosofía. Se piensa que él definió a la filosofía. Él dijo: no soy un sofista, sino soy un filósofo. O sea, no soy un sabio, sino alguien que ama a la sabiduría. Y recordemos que los cristianos pues le llamaban así a Sofía, la sabiduría divina. Por eso el Pistisofía. Pitágoras de Samos, del 582 al 500 a.C., dijo: la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. La filosofía es un afán de saber libre y desinteresado. Una definición muy breve. Sócrates, del 469 al 399 a.C., dijo: la filosofía es un afán que siente el hombre por saber de sí mismo. Conócete a ti mismo. La filosofía es el amor permanente a la sabiduría y la búsqueda de la verdad de las cosas, pues la sabiduría misma es patrimonio de los dioses. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe de hacer y como norma para su conducta. Aquí vemos que Sócrates cita al oráculo de Delfos, que tenía dos máximas que decían: conócete a ti mismo, nócete ipsum, y también nada con exceso. Platón, del 427 al 347 a.C., decía: la filosofía es la ciencia de la razón de las cosas. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Aristóteles, del 364 al 322 a.C. Todo lo que sobre este punto nos proponemos decir ahora es que la ciencia que se llama filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. La filosofía es la ciencia del ser en tanto que ser. De todo lo que acabamos de decir sobre la ciencia misma, resulta la definición de la filosofía que buscamos. Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los primeros principios y de las primeras causas, porque una de las causas es el bien, la razón final, y que no es una ciencia práctica. Lo prueba el ejemplo de los primeros que han filosofado. Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Entre los objetos que admiraban y no podían darse razón, se aplicaron primero a los que estaban a su alcance. Después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos, por ejemplo, las diversas fases de la luna, el curso del sol y de los astros, y por último, la formación del universo.
Bueno, y ahora vamos a pasar a otra definición, pero antes continúa Aristóteles. Así como llamamos hombre libre al que pertenece a sí mismo y no tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Solo ella efectivamente depende de sí misma. Por último, no hay ciencia más digna de estimación que esta, porque debe estimarse más la divina, y esta lo es en un doble concepto. En efecto, una ciencia que es principalmente patrimonio de Dios y que trata de las cosas divinas, es divina entre todas las ciencias. Pues bien, solo la filosofía tiene ese doble carácter. Dios pasa por ser la causa y el principio de todas las cosas, y Dios solo o principalmente al menos puede poseer una ciencia semejante. Todas las demás ciencias tienen, es cierto, más relación con nuestras necesidades que la filosofía, pero ninguna la supera. Aquí, bueno, pues vemos que siempre los que se dedican a una profesión, en este caso los filósofos, pues ensalzan mucho una pues algo, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien, ya vimos la definición de Aristóteles. Ahora vamos con los San Agustín y vemos que ellos buscan, si recordamos, por ejemplo, Sócrates se decía que buscaba afectar la conducta, o sea, no es algo solamente teórico. Aquí en este sentido sí habla de lo teórico Aristóteles. Continuamos con un filósofo africano como lo es San Agustín, que fue iniciado, que fue esotérico y después se convirtió al catolicismo, o al menos así lo hicieron oficialmente, del 354 al 430. Dice San Agustín: la filosofía es un afán de Dios. Epicuro, 341 al 270 a.C. La filosofía es una actividad que procura con discursos y razonamientos la vida feliz. Séneca, Lucio Aneo, del 4 al 65 después de Cristo. La filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta en la vida. La filosofía es la sabiduría de la perfección del alma humana. La filosofía es el amor y la investigación de la sabiduría. Cicerón, Marco Tulio Cicerón, 106 al 43. Bueno, 106 debe ser antes de Cristo. Rápido investigamos para corroborar esta fecha, para tener pues una idea. 3 de enero, es que aquí sí tiene una... bueno, ya después corregimos esa fecha, pero 3 de enero. Bueno. Ok, continuamos entonces con Marco Tulio Cicerón. La filosofía es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y de sus causas y principios, en que todas ellas se contiene. La filosofía es la maestra de la vida, la inventora de las leyes y la guía de la virtud. San Clemente de Alejandría, 150
al 215. Por filosofía no entiendo la estoica, la epicúrea o la aristotélica, sino a lo que estas escuelas hayan enseñado que sea conforme a la verdad, a la justicia, a la piedad, y a esto llamo yo la selecta filosofía. A esto llamo yo selecta filosofía. Plotino, del 205 al 270 después de Cristo. Así pues, de entre las partes de la filosofía, la dialéctica es la que le da más valor. Es la de más valor. De igual manera, la filosofía estudia las cuestiones morales partiendo de la dialéctica y pone en ella, de su parte, los hábitos y los ejercicios de los que los mismos hábitos provienen. Por lo demás, los hábitos racionales obtienen su sello característico de su origen dialéctico, que conservan en gran parte a pesar de estar sumergidos en la materia. Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. Muy bueno su nombre, ¿no? Lo repetimos. Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. No nos riamos. Pero bueno, aquí vamos a poner una carita de felicidad de cómo se habrá sentido cuando le pusieron su nombre a Boecio. Bueno, quizás se sentía muy bien. O sea, fabuloso nombre, Boecio. La filosofía es el alimento espiritual de todos los hombres y la que nos protege de todo. Es la capacidad que tiene el hombre por naturaleza para alumbrar el pensamiento. Muy bien, vamos a poner aquí algo de fondo. Bueno, algún marco así sencillo. Lo que pasa es que con el marco se retrasa un poquito la imagen, pero bueno, vamos a buscar otro marco que sea más pronto. O bueno, le quitamos el marco. Vamos a continuar. San Isidoro, después de Anicio Manlio Torcuato Severino, lo repetimos: la filosofía es el alimento espiritual de todos los hombres, y la que nos protege de todo es la capacidad que tiene el hombre por naturaleza para alumbrar el pensamiento. San Isidoro, 506 al 636. Filosofía es el conocimiento de las cosas humanas y divinas, junto con el deseo de una vida honesta. Santo Tomás de Aquino, 1225 al 1274. La filosofía es el conocimiento de las cosas por sus razones más elevadas. La filosofía es la sierva de la teología. Luego tenemos a Duns Scoto, Juan Duns Scoto, 1265-1308. La filosofía es la consideración del ser en cuanto ser, esto es, de las cosas en su equidad. Suárez Francisco, o Francisco Suárez, 1548-1617. La filosofía es el estudio de la sabiduría. Francis Bacon, 1561 al 1626. La filosofía es el conjunto de los axiomas comunes a todas las ciencias. La filosofía es el conjunto de los axiomas comunes a todas las ciencias. Thomas Hobbes, 1588 a 1670. La filosofía es el conocimiento de las cosas por sus causas y fundamentos, y la utilización de este conocimiento a beneficio del hombre. Luego René Descartes, 1596 al 1650, decía de la filosofía: esta palabra filosofía significa el estudio de la sabiduría, y por sabiduría se entiende no solo la prudencia en la acción, sino también un conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer.
tanto para orientar la conducta de su vida y conservar su salud, como para la intervención de todas las artes. Baltasar Gracián, 1601-1658. La misma filosofía no es otra cosa que la meditación de la muerte, que es menester meditarla muchas veces antes para acertar a hacer bien una sola después. John Locke, 1632-1704. La filosofía es el estudio del origen, la certeza y el alcance del conocimiento humano. Christian Wolff, 1679-1754. La filosofía es la ciencia de todas las cosas posibles, que muestra por qué y cómo son posibles. George Berkeley, 1685-1753. La filosofía no es más que el cultivo de la sabiduría y la búsqueda o investigación de la verdad. De ahí que pueda esperarse con razón que aquellos que le han dedicado mucho tiempo y fatigas gocen de una mayor calma y serenidad del espíritu, de una mayor claridad y evidencia de conocimiento, y están menos perturbados por dudas y dificultades que los otros hombres. David Hume, 1711 y murió en 1776. Este número es muy importante, el 1776. Recordemos la fundación de Estados Unidos y la fundación de la Orden de los Illuminati. David Hume decía de la filosofía no es otra cosa que la ciencia del hombre, en orden al problema del conocimiento. Jean Le Rond d'Alembert, en 1717 nació y murió en 1783. Decía de la filosofía: la filosofía no es otra cosa que la aplicación de la razón a los diferentes objetos sobre los cuales puede ejercitarse. Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hoy Kaliningrado, nació en 1724 y murió en 1804. Decía: la filosofía es la ciencia de los fines últimos de la razón humana. La filosofía es la legislación de la razón humana. La filosofía es la idea de la perfecta sabiduría que muestra únicamente los últimos fines de la razón humana. La filosofía es la ciencia de los principios y las leyes según las cuales se desenvuelve el conocimiento. La filosofía es el sistema de conocimientos filosóficos o de conocimientos racionales por medio de conceptos. Claude Henry de Saint-Simon. Claude Henry de Saint-Simon nació en 1760 y murió en 1825. Decía de la filosofía: solo puede atribuirse el nombre de filosofía al pensamiento que abarca todos los modos de la actividad humana y da la solución de todos los problemas sociales e individuales. Johann Fichte nació en 1762 y murió en 1814. Decía: la filosofía es la ciencia de las ciencias, o la filosofía es la cognición de la cognición total. La filosofía no es más que la ciencia del yo puro, en cuanto se pone y afirma por medio de la tesis, de la antítesis y de la síntesis, es decir, en cuanto se conoce y se pone a sí mismo como yo, como no yo, y como identidad del yo o del no yo. George Friedrich Hegel decía de la filosofía: la filosofía puede definirse ante todo de una manera general, diciendo que es la investigación de las cosas por el pensamiento, ciencia de la idea que se piensa a sí misma. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro y limitado. La filosofía es la idea que se piensa a sí misma.
La verdad que se sabe a sí misma. Vamos a repetir esta definición de George Friedrich Hegel, que nació en 1770 y murió en 1831. La filosofía puede definirse ante todo de una manera general, diciendo que es la investigación de las cosas por el pensamiento, ciencia de la idea que se piensa a sí misma. Solamente la filosofía es el pensar libre, puro, ilimitado. La filosofía es la idea que se piensa a sí misma. La verdad se sabe a sí misma. Es la verdad que se sabe a sí misma. El espíritu ya de retorno en sí mismo. Se ha logrado el fin de la naturaleza y de la historia. La historia ya ha entrado en el concepto. Y esta historia así conceptualizada es el recuerdo de su trono, sin el cual el espíritu sería un solitario sin vida. Ahora se piensa a sí mismo el espíritu en toda su pureza. El fin de la filosofía consiste en comprender lo que es, porque lo que es la razón por lo que respecta al individuo. Cada cual es, sin más, un hijo de su tiempo. Así también la filosofía que comprende el pensamiento de su tiempo. Jacob Friedrich Fries nació en 1773 y murió en 1843. Decía sobre la filosofía. Decía sobre la filosofía: el saber filosófico está escondido en el saber común, y el arte filosófico consiste en sacarlo de él. Toda filosofía es una observación interior de nosotros mismos. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Repito, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, nacido en 1775 y muerto en 1854. Decía de la filosofía: la filosofía es la ciencia de lo absoluto. La filosofía es la ciencia de lo absoluto en su doble manifestación, la naturaleza y el espíritu. Carl Christian Friedrich Krause. Carl Christian Friedrich Krause, 1781 nació y murió en 1832. La filosofía es la visión integral del ser y de la vida alcanzada en su más alto principio por medio de la razón. Arthur Schopenhauer, nacido en 1788 y muerto en 1860, decía: la filosofía es el conocimiento incondicional de la esencia del mundo. La filosofía es la explicación in abstracto de la esencia del mundo entero, del todo como de las partes. Mas para no perderse en una cadena sin fin de juicios particulares, se tiene que servir de la abstracción y pensar todo lo particular en forma universal, incluso las diferencias, por lo que su tarea será en parte unir y en parte en separar, para poder transmitir al saber todo lo variado del mundo, sintetizarlo en unos cuantos conceptos conforme a su esencia. Victor Cousin, 1792 nació y murió en 1861. Decía de la filosofía: la filosofía es la reflexión en grande. La filosofía es la reflexión en grande. La filosofía es el culto de las ideas. La filosofía es la evolución de los elementos contenidos en la espontaneidad de las facultades del yo, por medio de la reflexión libre e independiente de toda autoridad. Augusto Comte, nacido en 1798 y muerto en 1857, decía: Augusto Comte:
La filosofía es el sistema general de las concepciones humanas. La verdadera filosofía se propone sistematizar, en la medida de lo posible, toda la experiencia humana, individual y sobre todo colectiva, contemplada a un tiempo en los tres órdenes de fenómenos que la caracterizan: pensamientos, sentimientos y actos. Vincenzo Gioberti, 1801-1852. Vincenzo Gioberti decía: la filosofía es la ciencia del acto creativo en sí mismo y en relación con sus efectos. Antoine Augustin Cournot, nacido en 1801 y muerto en 1877. Antoine Augustin Cournot. La filosofía es el estudio crítico, reflexivo, diserta sobre el origen de nuestros conocimientos, sobre los principios de la certeza, y trata de penetrar en la razón de los hechos en que se apoya el edificio de las ciencias positivas. Ralph Waldo Emerson, nacido en 1803 y muerto en 1882. Decía: la filosofía es la explicación que el espíritu humano se da a sí mismo de la constitución del mundo. Ludwig Feuerbach nacido en 1804 y muerto en 1872, decía de la filosofía: la filosofía es el conocimiento de lo que es, pensar las cosas y los seres de manera que reconozcamos cómo son. Es la ley suprema y el más elevado cometido de la filosofía. La filosofía es el conocimiento de lo que es, la ley suprema de la filosofía. Su más alta misión consiste en pensar y conocer las cosas y seres, Wesen, tal y como ellos son. Lo que es tal como es, por tanto, lo verdadero expresado verdaderamente parece superficial. Lo que tal como no es, por tanto, lo verdadero expresado no verdaderamente e invertidamente parece ser profundo. Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. La filosofía, según la significación etimológica de la palabra, la práctica constante de los pensadores, el resultado más real de sus trabajos y las definiciones más acreditadas es la investigación, y tanto como puede hacerse el descubrimiento de la razón de las cosas. Bueno, es que afuera hay una pelea de gatos o un ¿cómo se llama? Un romance gatuno. Alguna de las dos cosas sucedió. Pero bueno, me queda así. ¿Quién sabe qué pasó? Como que hubo ahí una pelea gatuna. Todos se fueron mejor. Pero bueno, continuemos con las definiciones. Ok. Vamos a ver si el efecto es inmediato. Creo que sí, siguen peleando estos. Bueno, vamos a ver si el efecto es inmediato. Ok, continuemos para que no. Vamos a ver. Ok, parece que no se dispersa mucho el instante en que hablo y se desfasa el sonido. Nos quedamos en la definición de Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. La filosofía, según la significación etimológica de la palabra, la práctica constante de los pensadores, el resultado más real de sus trabajos, y las definiciones más acreditadas es la investigación, y tanto como puede hacerse, el descubrimiento de la razón de las cosas.
Jaime Luciano Balmes, 1810-1848. La filosofía es la razón examinando. La diferencia está en el más y en el menos, en la extensión y en la forma, pero en el fondo es el mismo. Donde hay examen, sea cual fuera su especie, allí hay filosofía. Claudio Bernard, 1813-1878. Por filosofía se entiende ante todo un ejercicio del pensamiento humano, que trata de conocer el conjunto del universo y de resolver los más altos problemas de la razón. Sobre esos grandes objetos, la naturaleza, el hombre y Dios. La filosofía es eso en efecto. Rudolf Hermann Lotze, 1817-1881. La filosofía es una cierta inteligencia de sí mismo y del universo que anima de continuo la acción del hombre adulto. Carlos Marx, 1818-1883. La filosofía es la quinta esencia espiritual de su tiempo. Herbert Spencer, 1820-1903. La filosofía es el saber totalmente unificado. Henry Frederick Amiel, 1821-1881. La filosofía es la libertad del espíritu y por consiguiente la independencia de todo prejuicio religioso, político y social. La filosofía es, en primer término, la duda y luego la conciencia de la ciencia, la conciencia de la incertidumbre y de la ignorancia, la conciencia de los límites, de los matices, de los grados, de los posibles. Friedrich Iberbeck, Friedrich Weberbeck, 1826-1871. La filosofía es la ciencia de los principios. La filosofía es la ciencia de los principios. Wilhelm Max Wundt, 1832-1920. Decía de la filosofía: el esfuerzo para alcanzar una intuición universal del mundo y de la vida que satisfaga las exigencias de nuestra razón y de las necesidades de nuestro sentimiento. Wilhelm Dilthey, 1833-1911. La filosofía es la ciencia que engendra un saber válido. Richard Avenarius, 1843-1896. El esfuerzo por pensar la totalidad de los objetos con el máximo de ahorro de energía, esto es, bajo un solo concepto general, y hacer así posible el comprender de todas las cosas particulares es la filosofía. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. La filosofía se concibe como la forma más general de la historia, como tentativa de describir de alguna manera el devenir y sintetizarlo en signos. Rudolf Eucken, 1846-1926. Es necesario que haya una ciencia aparte que trate el objeto como un todo, que despeje sobre todo el hecho fundamental con una claridad plena y procure establecer el contenido de ese hecho, así como la situación de éste
por lo que toca al mundo que nos rodea. Esta ciencia es la filosofía. Cardenal Desiderio Mercier. Cardenal Desiderio Mercier. Nacido en 1851 y muerto en 1926. La filosofía es la ciencia de la universalidad de los entes o cosas, por sus razones más simples y generales. O la filosofía es la ciencia en su más alto grado de generalización, porque estudia a los seres en aspectos más generales y elementales. Josiah Royce. Josiah Royce. Se hace filosofía cuando se reflexiona críticamente sobre lo que se hace en nuestro mundo. Y lo que uno en primer lugar es, naturalmente, vivir. Y vivir implica pasiones, fe, dudas, coraje, la investigación crítica de lo que significa e implican estas cosas. Es la filosofía. Samuel Alexander, 1859, nacido y muerto en 1938, decía: la filosofía es simplemente el estudio de aquellos temas que a nadie, excepto a los filósofos, se le ocurriría estudiar. La filosofía es el hábito de ver las cosas juntas. La filosofía puede ser descrita como el estudio experimental o empírico y de las relaciones que se derivan de lo empírico con lo a priori. Alejandro Korn nació en 1860 y murió en 1936. La filosofía, así en singular, no existe. Esta palabra no significa más que amor al saber. Expresa una actitud, un anhelo, un estado de ánimo, el deseo de llevar nuestro conocimiento hasta sus últimos límites. No es, pues, un saber concreto y transmisible, sino una actitud espiritual. En ocasiones, esta se puede sugerir y aún encaminar. Cuando preexiste una disposición espontánea, se adquiere así el hábito de dar al pensamiento la dirección determinada, una dirección determinada, a vincular el caso particular a conceptos generales, a ver en el hecho más común un problema, a empeñar el esfuerzo de la mente en una contienda con lo desconocido, a superar la limitación individual. Y esta tensión espiritual, este afán de saber, es el mejor provecho de los estudios filosóficos. La mera erudición es un peso muerto, como la carga de la semilla, como la carga de la sémila, John Dewey nació en 1859 y murió en 1952. Decía: la filosofía es la crítica de los valores, crítica de las creencias, instituciones y costumbres y usos bajo el punto de vista de su repercusión sobre el bien. Edmundo Husserl, nacido en 1859 y muerto en 1938. La filosofía es, por esencia, la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de las raíces de todas las cosas. Alfred North Whitehead, 1861-1947. Alfred North Whitehead. La filosofía es el intento de expresar la infinitud del universo. La infinitud del universo en los términos limitados del lenguaje. La filosofía es el esfuerzo para hacer completamente racional la experiencia humana. Maurice Blondel, nacido en 1841 y muerto en 1949. Decía: en este concepto, el de la filosofía, parecen aún implicados dos elementos distintos y solidarios: el conocimiento especulativo de la verdad y la solución práctica y firme del problema.
del destino humano, en una palabra, reglas de vida y carácter, fundadas sobre un pensamiento cierto. Miguel de Unamuno, 1864, murió en 1936. Miguel de Unamuno decía: la filosofía es la ciencia que trata de formarnos una concepción unitaria y total del mundo que oriente la acción y la vida. Bertrand Russell, 1872-1970. La filosofía consiste en descubrir problemas nuevos y darle respuestas nuevas a los problemas antiguos. La filosofía ha sido definida como un intento extraordinariamente obstinado para pensar con claridad. Yo más bien la definiría como un intento extraordinariamente ingenioso para pensar con falacia. Jacques Maritain, 1882 y muerto en 1973. La filosofía es el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de todas las cosas, o de otro modo el conocimiento científico de las cosas por las primeras causas y los más altos principios de todas las cosas, en cuanto a esas conciernen a un orden natural. Karl Jaspers, 1883 y muerto en 1969. Filosofía quiere decir ir de camino, el destino del hombre en el tiempo, en la realización histórica del ser del hombre, al que se lo abre el ser mismo, lograr esta realidad dentro de la situación en que se halla en cada caso un hombre, es el sentido de filosofar. Hoy es dable hablar de filosofía, quizás en las siguientes fórmulas. Sentido es ver la realidad en su origen, apresar la realidad conversando mentalmente consigo mismo. En la actividad interior, abrirnos a la vastedad de lo que nos circunvala. Osar la comunicación de hombre a hombre, sirviéndose de todo espíritu de verdad, en una lucha amorosa. Mantener despierta con paciencia y sin cesar la razón, incluso ante lo más extraño y ante lo que se rehúsa. La filosofía es aquella concentración mediante la cual el hombre llega a ser él mismo. Al hacerse partícipe de la realidad, José Ortega y Gasset decía de la filosofía, muy famoso José Ortega y Gasset. O sea, es una sola persona, José Ortega y Gasset, así se llama. Nacido en 1883 y muerto en 1955. Decía, lo primero que ocurriría decir fuera definir la filosofía como un conocimiento del universo. Universo es el vocablo enorme y monolítico que, como una vasta y vaga gesticulación, oculta más bien que enuncia este concepto riguroso. Todo cuanto hay, eso es por lo pronto universo. Entiendo por universo formalmente todo cuanto hay, es decir, que al filósofo no le interesa cada una de las cosas que hay por sí, en su existencia aparte y diríamos privada, sino que por el contrario le interesa la totalidad de lo que hay, la totalidad de cuanto hay y, consecuentemente, de cada cosa lo que ella es frente y junto a las demás. Su puesto, papel y rango en el conjunto de todas las cosas, diríamos la vida pública de cada cosa,
lo que representa y vale en la soberana publicidad de la existencia universal. Por cosas entenderemos no solo las reales, físicas o anímicas, sino también las irreales, las ideales y fantásticas, las transreales, si es que las hay. Por eso, elijo el verbo haber. Haber. Ni siquiera digo todo lo que existe, sino todo lo que hay. La filosofía es el conocimiento del universo, o de todo cuanto hay, es decir, un sistema integral de actitudes intelectuales en el cual se organiza metódicamente la aspiración del conocimiento absoluto. Por esta razón yo propongo que al definir filosofía como conocimiento del universo, entendamos un sistema integral de actitudes intelectuales en el cual se organiza metódicamente la aspiración al conocimiento absoluto. Al conocimiento absoluto. Lo decisivo, pues, para que un conjunto de pensamientos sea filosofía, estriba en que la reacción del intelecto ante el universo sea también universal, integral, que sea en suma un sistema absoluto. Llamamos filosofía a un conocimiento teorético, a una teoría. La teoría es un conjunto de conceptos en el sentido estricto del término concepto. Y este sentido estricto consiste en ser concepto un contenido mental enunciable. Lo que no se puede decir, lo indecible o inefable del objeto será todo lo que ustedes quieran, inclusive será, si ustedes lo quieren, la forma suprema del conocimiento, pero no es lo que intentamos bajo el nombre de filosofía. La filosofía es un enorme apetito de transparencia y una resuelta voluntad de mediodía. Su propósito radical es traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado. En Grecia la filosofía comenzó por llamarse aletheia, que significa desocultación, revelación o desvelación, en suma manifestación. Y manifestar no es sino hablar, logos. Si el misticismo es callar, filosofar es decir, descubrir en la gran desnudez y transparencia de la palabra el ser de las cosas, decir el ser, ontología, frente al misticismo. La filosofía quisiera ser el secreto a voces. Hay pues que distinguir esas tres clases de cosas, las que acaso hay en el universo, sepámoslo o no, las que creemos erróneamente que hay, pero que en verdad no las hay, y en fin, aquellas de que podemos estar seguros que las hay. Estas últimas serán las que a la par hay en el universo y hay en nuestro conocimiento. Serán pues lo que indubitablemente tenemos de cuanto hay. Lo que del universo nos es incuestionablemente dado. En suma, los datos del universo. Manuel García Morente. Manuel García Morente nació en 1888 y murió en 1942. Manuel García Morente decía: la filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Como no se puede definir en general ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía.
filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos durante este curso en la Universidad de Tucumán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida. Necesitamos tener de ella una vivencia. Vivencia significa lo que tenemos realmente en nuestro ser psíquico, lo que tenemos en nuestro ser psíquico, lo que real y verdaderamente estamos sintiendo, teniendo en la plenitud de la palabra tener. Para vivirla es indispensable entrar en ella, como se entra en la selva, como se entra en una selva, entrar en ella, a explorarla, pero vivir la realidad filosófica es algo que no podremos hacer más que en un cierto número de cuestiones y desde ciertos puntos de vista. Cuando pasen los años y sean ustedes viajeros del continente filosófico, más avesados o más viejos, sus vivencias filosóficas serán más abundantes y entonces podrán ustedes tener una idea cada vez más clara, una definición o concepto cada vez más claro de la filosofía. De vez en cuando, en estos viajes nuestros, en esta peregrinación nuestra por el territorio de la filosofía, podremos detenernos y hacer un balance, hacer recuento de conjunto de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido, y entonces podremos formular alguna definición general de la filosofía, basadas en estas auténticas vivencias que hayamos tenido hasta entonces. En cambio, una definición que se dé sobre filosofía antes de haberla vivido no puede tener sentido, resultará intangible. Por de pronto, decimos que la filosofía es el estudio de todo aquello que es objeto de conocimiento universal y totalitario. Pues bien, según esto, la filosofía podría dividirse en dos grandes capítulos, en dos grandes ciencias. Un primer capítulo o zona que llamaremos ontología, de donde la filosofía será el estudio de los objetos. Todos los objetos, cualquier objeto, sea el que fuere. Y otro segundo capítulo, en el que la filosofía será el estudio del conocimiento de los objetos. ¿De qué conocimiento? ¿De qué conocimiento? De todo conocimiento, de cualquier conocimiento. Tendremos así una división de la filosofía en dos partes. Primero, ontología y teoría de los objetos conocidos y cognoscibles. Y segundo, gnoseología, palabra griega que viene de gnosis, que significa sapiencia, saber, conocimiento, y que será el estudio del conocimiento de los objetos. Esa definición es de Manuel García Morente. Ahora vamos con la definición de Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en 1889 y murió en 1976. Bueno, vamos a ver. La filosofía, por el contrario, no solo algo racional, sino que la auténtica apoderada de la ratio. Nosotros preguntamos, pero ¿qué es esto, la filosofía? Hemos pronunciado ya harto a menudo la palabra filosofía, pero si ahora nos abstenemos de emplear la palabra filosofía como un título desgastado, si en lugar de ello oímos la palabra filosofía desde sus orígenes, ella sonará como griego. La palabra filosofía se enuncia ahora en griego. La palabra griega es, tanto que palabra griega, un camino. Por eso solo podemos preguntar, ¿qué es esto, la filosofía? Cuando consentimos en entablar un diálogo con el pensar de Grecia. Pero no solamente lo que está en cuestión. La filosofía es griega por su procedencia, sino también la manera como preguntamos, la manera como aún hoy preguntamos es griega. Platón y Aristóteles han desarrollado
Ellos preguntan, por ejemplo, ¿qué es esto? Lo bello. ¿Qué es esto? El conocimiento. ¿Qué es esto? La naturaleza. ¿Qué es esto? El movimiento. La pregunta, ¿qué es esto? La filosofía. No es una pregunta que instituye en sí misma una especie de conocimiento. Filosofía de la filosofía. La pregunta no es tampoco una pregunta de orden historiográfico, que por serlo se interesa en establecer como lo que se llama filosofía. Ha comenzado y se ha desarrollado, y la pregunta es una pregunta histórica, es decir, proviene del destino, el destino destinable. Más aún, ella no es una pregunta, ella es la pregunta histórica de nuestro ser, ahí occidental europeo. La pregunta misma es un camino. La pregunta misma es un camino que conduce del ser ahí de Grecia hacia nosotros, sino más allá de nosotros. La filosofía es una especie de competencia que habilita a fijar la mirada en el ente. Relativamente a lo que es en tanto que es ente, cuando la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? La filosofía es una respuesta filosofante. Cuando filosofamos, evidentemente solo cuando entramos en diálogo con los filósofos, lo cual implica discutir con ellos acerca de lo que ellos hablan. La respuesta de nuestra pregunta no se agota en un enunciado que conteste a la pregunta, con un examen de lo que debe representarse en el concepto filosofía. La respuesta no es un enunciado contestación. N'est pas une réponse. N'est pas une réponse. No es una respuesta. La respuesta es más bien la correspondencia, la correspondance, que corresponde al ser del ente. La respuesta a la pregunta ¿qué es esto? La filosofía consiste en que nosotros correspondemos a ello, correspondamos a aquello hacia lo cual la filosofía está en el camino, y esto es el ser del ente. En tal corresponder escuchamos, obedecemos desde el comienzo a lo que la filosofía nos ha asignado, es decir, la palabra en griego, como la habían comprendido los griegos, es decir, por eso solo llegamos a la correspondencia, es decir, a la respuesta a nuestra pregunta, permaneciendo en el diálogo con aquello a lo que la tradición de la filosofía nos entrega, esto es, nos libra. El correspondiente con el ser del ente es la filosofía, pero la filosofía lo es en la medida, y solo en la medida, en que el corresponder se efectúe propiamente, se despliega y acaba este desenvolvimiento. Este corresponder acontece de diferentes maneras, según que el llamado del ser, Susspruch des Seins, Susspruch des Seins, hable, según que él sea oído o desoído, según que el oído das gocorte sea dicho o callado. Das gocorte sea dicho o callado. Este corresponder es un hablar, sprechen. Este corresponder es un hablar, sprechen. Está al servicio del lenguaje, sprache. Es difícil para nosotros comprender hoy de lo que esto es, porque nuestra representación habitual del lenguaje ha sufrido extrañas transformaciones. Debemos, por el contrario, entrar en diálogo con la experiencia griega del lenguaje, en tanto que la palabra en griego. ¿Por qué? Porque sin una meditación suficientemente acerca del sentido del lenguaje, no sabremos nunca verdaderamente lo que es la filosofía en cuanto corresponder, tal como lo hemos ya caracterizado. No sabremos nunca lo que es la filosofía en cuanto modo eminente del decir. Esta limitación sería solo posible
e inclusive necesaria si del coloquio debiese resultar como conclusión aquello como lo cual se ha entendido ahora, cómo corresponder que trae al lenguaje el llamado del ser ente. ¿Qué es esto? ¿La filosofía? ¿Qué es esto? La filosofía. Ahora vamos con la definición de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Ludwig, nació en 1889, murió en 1951. Tiene una definición que es la siguiente. La filosofía pretende la clarificación lógica de las ideas y es un combate contra el hechizamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje, en tanto que es medio eficaz para lograr una óptima comunicación. La palabra filosofía debe siempre designar algo que está sobre o por debajo de, pero no al lado de las ciencias naturales. La filosofía no ofrece figuras de la realidad y no puede ni confirmar ni refutar las investigaciones científicas. Consta de lógica y metafísica. La primera es su base. La filosofía no es ciencia. El filósofo no es un científico teórico que nos ofrece teorías explicativas, ni tampoco un científico empírico que descubre nuevos hechos. La filosofía simplemente lo pone todo ante nosotros y no explica ni deduce nada, ya que todo está a la vista. No hay nada que explicar, ya que lo que está escondido, por ejemplo, no tiene interés para nosotros. La filosofía intenta la clarificación lógica del pensamiento. La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino la clarificación de las proposiciones. Sin la filosofía, los pensamientos serían, por así decirlo, opacos y difusos. Su tarea es esclarecerlos y delimitarlos con precisión. La filosofía debe establecer los límites de lo impensable, abriéndose paso a través de lo pensable. Significará lo que no puede decirse, presentando claramente lo que puede decirse. Lo que no puede decirse, es decir, las proposiciones de la ciencia natural. Cuando los filósofos usan la palabra conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre, e intentan comprender la esencia de la cosa, uno debe siempre cuestionarse a sí mismo. ¿Es la palabra, de hecho, alguna vez usada de este modo en el lenguaje, que es su marco original? Lo que nosotros hacemos es traer las palabras desde su uso metafísico a uso cotidiano. Es tan solo cuando los filósofos usan las palabras de modo metafísico, cuando nosotros las retrotraemos a su uso ordinario. La filosofía no puede de ningún modo interferir el uso real del lenguaje, solo puede describirlo. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecerse de las proposiciones. Tractus. La filosofía, tal como nosotros utilizamos la palabra, es una lucha contra la fascinación que ejercen sobre nosotros las formas de expresión. Una palabra tiene el significado que alguien le ha dado. Hay palabras con varios significados claramente definidos. Es fácil clasificar estos significados. Y hay palabras de las que podría decirse, se utilizan de 1000 modos diferentes, que se van cambiando gradualmente de uno a otros. No es de sorprender que no podamos establecer reglas.
Disculpad. Me agarraron la emoción. No es de sorprender que no podamos establecer reglas estrictas de su uso. Es erróneo decir que en la filosofía consideramos un lenguaje ideal. Creo que necesito un poco de agua, así que yo voy a parar hasta acá. Aunque ya de hecho ya casi terminamos. Vamos a ver si... Creo que me cayó mucha agua ya. Me quedé un poco con tos, pero bueno. Vamos a ver. ¿Continuaremos o no continuaremos? Vamos a ver. Bueno, vamos a buscar uno que no... Aquí dice que hay unos filtros, algunas distorsiones. Es muy interesante, pero bueno, algunas partículas. Bueno, creo que esta no retrasa mucho el efecto, así que vamos a dejar esta. Y continuaremos pues con la lectura, ya para casi finalizar. Vamos a ver, creo que me había quedado en... Ludwig Wittgenstein. Vamos a ver. Ludwig Wittgenstein nació en 1889 y murió en 1951. Decía, de la filosofía. La filosofía pretende la clarificación lógica de las ideas y es un combate contra el hechizamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje, en tanto que es el medio eficaz para lograr una óptima comunicación. La palabra filosofía debe siempre designar algo que está sobre o por debajo de, pero no al lado de las ciencias naturales. La filosofía no ofrece figuras de la realidad y no puede ni confirmar ni refutar las investigaciones científicas. Consta de lógica y metafísica. La primera es su base. La filosofía no es ciencia. La filosofía no es un científico teórico que nos ofrece teorías explicativas, ni tampoco un científico empírico que descubre nuevos hechos. La filosofía simplemente lo pone todo ante nosotros y no explica ni deduce nada. Ya que todo está a la vista, no hay nada que explicar, ya que lo que está escondido, por ejemplo, no tiene interés para nosotros. La filosofía intenta la clarificación lógica del pensamiento. La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Aquí es bueno recalcar esta frase, que ya han coincidido varios filósofos. La filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino la clarificación de las proposiciones. Sin la filosofía, los pensamientos serían, por así decirlo, opacos y difusos. Su tarea es esclarecerlos y delimitarlos con precisión. La filosofía debe establecer los límites de lo impensable, abriéndose paso a través de lo pensable. Significará lo que no puede decirse, presentando claramente lo que puede decirse. Lo que no puede decirse es decir, las proposiciones de la ciencia natural. Cuando los filósofos usan la palabra conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre, e intentan comprender la esencia de las cosas, uno debe siempre cuestionarse a sí mismo. ¿Es la palabra, de hecho, alguna vez usada de este modo en el lenguaje que es su marco original?
Lo que nosotros hacemos es traer las palabras desde su uso metafísico a su uso cotidiano. Es tan solo cuando los filósofos usan las palabras de modo metafísico. No pueden de ningún modo interferir el uso real del lenguaje. Solo puede describirlo. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. Filosofía no es una teoría, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino esclarecerse de las proposiciones. Tractus. La filosofía, tal como nosotros utilizamos la palabra, es una lucha contra la fascinación que ejerce sobre nosotros las formas de expresión. Una palabra tiene el significado que alguien le ha dado. Hay palabras con varios significados claramente definidos. Es fácil clasificar estos significados. Y hay palabras de las que podría decirse, se utilizan de 1000 modos diferentes, que se van cambiando gradualmente de uno a otros. No es de sorprender que no podamos establecer reglas estrictas de su uso. Es erróneo decir que en la filosofía consideramos un lenguaje ideal como opuesto a nuestro lenguaje ordinario. No hay respuesta de sentido común a un problema filosófico. Solamente se puede defender el sentido común contra los ataques de los filósofos, resolviendo sus enredos, es decir, curándolos de la tentación de atacar al sentido común. Cuadernos azul y marrón, entre comillas. Jan Rostand, 1894-1977. Jan Rostand decía, en efecto, la filosofía ha llegado a ser esencialmente el estudio del espíritu humano, del día en que los filósofos han observado que para llevar más lejos que el sabio la comprensión del universo, tenían que estudiar el propio instrumento de todo conocimiento, desatendido por el sabio, es decir, el espíritu. Javier Zubiri Apalategui, 1898-1983. Decía, la filosofía no consiste sino en la constitución activa de su propio objeto, en la puesta en marcha de la reflexión. La filosofía es el saber acerca de las cosas, dirección para el mundo y finalmente forma de vida. José Gauss y González Pola. José Gauss y González Pola. José Gauss y González Pola, nacido en 1900 y muerto en 1969, decía: desde sus orígenes mismos, a lo largo de la historia hasta el presente, la filosofía ha sido razón de la naturaleza, en un sentido análogo al de los títulos de la más antigua literatura española: razón de amor, sacra doctrina de Dios, tratado del arte de pensar o de la búsqueda de la verdad, tratado de la naturaleza humana, filosofía de la historia universal. Pero paralelamente, razón, doctrina, tratado, filosofía de sí misma, filosofía de la filosofía, porque para designar aquellas partes de la filosofía en que ésta no formula filosofemas sobre la naturaleza de Dios, el pensar, la verdad, el hombre, la historia, sino sobre sí misma, no parece que pueda haber ni que efectivamente haya nombre más apropiado que este. La filosofía es vivir la vida íntegra y expresarla con esforzada veracidad. Juan David García Vaca. Bueno, este filósofo nacido en 1901 y muerto en 1992.
decía de la filosofía. La filosofía, tanto por su nombre como por su contenido y problemas, es una invención de los griegos. Por su nombre significa amor, filia, a la sabiduría, sofía. Y por tanto se llamará filósofo al amante de la sabiduría. La filosofía no es simplemente conocimiento, no es únicamente sabiduría, sino además es amor, formando amor y sabiduría un todo esencial, un todo especial, una unidad extraña, difícil de explicar, pues como vamos a ver a lo largo de los siglos, ha habido muchos y grandes filósofos o amantes de la sabiduría. Pero cada uno ha amado la sabiduría a su manera y cada uno también ha amado en la sabiduría un aspecto especial, predilecto. Así los filósofos han amado la sabiduría por diversas razones, y la historia de estos tipos de amor hacia la sabiduría es la historia íntima de la sabiduría. Luego vamos a ver la Ángel Vasallo. Ángel Vasallo es un filósofo nacido en 1902. Ángel Vasallo. Bueno, llegamos así a la conclusión, es lo que dice Ángel Vasallo sobre la filosofía. Dice, llegamos así a la conclusión o acuerdo de que la cuestión ¿qué es la filosofía? No consiste ni en preguntar por la verdad filosófica en persona, ni en preguntar qué debe ser la filosofía. Consiste en preguntarnos cuáles son los caracteres propios o notas que definen este modo de actividad, ese específico quehacer humano que llamamos filosofía. Diremos en primer lugar que la filosofía es, primero, un conocimiento. Segundo, un conocimiento autónomo que al mismo tiempo que tiene una problemática propia, es un conocimiento con vocación a hacerlo de la totalidad de la experiencia. Tercero, es un conocimiento que tiende a realizarse como un saber sin supuestos. Es de la esencia de la filosofía, señala Ángel Vasallo, el comenzar en su punto de partida por un voto de pobreza en materia de conocimientos. Hacer voto de pobreza en materia de conocimientos quiere decir rehusar todo lo recibido y no prestar asentimiento sino aquello que lleve en sí el sello de la certidumbre absoluta, de la absoluta evidencia, de la evidencia siempre verificable. ¿Qué es filosofía? O de una sabiduría heroica. George Politzer, 1903-1942. Bueno, por lo tanto, diremos que para definir la filosofía, que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas generales, los problemas menos generales son estudiados por las ciencias. En consecuencia, la filosofía es una prolongación de las ciencias. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Si la filosofía tiene que ser al mismo tiempo totalización del saber, método, idea reguladora, arma ofensiva y comunidad de lenguaje, si esta visión del mundo es también un instrumento que está en actividad en las sociedades apolilladas, si esta concepción singular de un hombre o de un grupo de hombres se convierte en la cultura, a veces en la naturaleza de toda una clase, bien claro, resulta que las épocas de creación filosófica son raras. José Mora Ferrater, 1912-1991. Bueno, vamos a ver. Yo creo que vamos a